Perfecto. Bueno, una vez más, para los que no estaban cuando nos saludábamos hoy al comienzo, muy buenas tardes, noches. Muchas gracias, María, por esta posibilidad, por tener presente siempre a la ciudad de Alberti. Hemos estado trabajando en la inclusión del cementerio de Alberti y de la localidad de Mechita en los catálogos que has llevado adelante y estamos muy agradecidos por eso, lo mismo por esta charla que bueno, nos da pie también para promocionar una parte importante de nuestro patrimonio que tiene que ver con el cementerio de nuestra ciudad. Como decíamos en la presentación, la oficina se generó en el año 2019, pero bueno, no veníamos a suplir ningún faltante, sino por el contrario a unir y coordinar un poco las voluntades que existieron desde siempre, vinculadas al cuidado del patrimonio, y una de esas personas es el arquitecto Raúl Calderaro, que aquí nos acompaña, que preside desde hace mucho tiempo la comisión evaluadora del patrimonio, junto con un grupo de personas que hoy no puede acompañarnos, pero que está presente igual acompañándonos desde el otro lado. Y nos acompaña Esteban, que como decíamos es ex secretario de Obras Públicas y ha tenido a cargo la inclusión dentro de lo que son las políticas de Estado en la ciudad de Alberti y del cuidado del patrimonio. Eso por lo que tanto vino trabajando la comisión, finalmente encontró durante estos años de gestión que se ha implementado como política de Estado el cuidado del patrimonio. Nos falta muchísimo y el cementerio es uno de los lugares en donde nos falta llegar, pero las intenciones y las decisiones están tomadas para que se pueda ir recuperando de a poco ese patrimonio. El instituto que preside Esteban está cumpliendo un rol muy importante, no solamente por la generación de proyectos, sino también por la capacitación de mano de obra local, que no solamente nos va a permitir recuperarlo, sino que sea una realidad el mantenimiento en el tiempo para que no haga falta en ninguna otra ocasión tener que recuperarlo. Cuando nos reuníamos para hacer esta presentación, se nos ocurría que este recorrido por el cementerio, presentar el cementerio como una parte del pueblo, ¿no? Y un poco nos gustó esta presentación que hacía Graciela de San Isidro, yendo y viniendo con la historia del pueblo, porque bueno, nosotros lo consideramos también parte de la ciudad y no un lugar donde bueno, finalmente se descansa, ¿no? Y también nos parece que es uno de los lugares que nos va a permitir recibir la visita de muchas personas que, como ustedes, están interesadas en este tipo de arquitecturas. Así que, bueno, yo hago esta presentación, agradezco y el recorrido va a estar a cargo acá de los arquitectos. Yo los voy a asistir desde la técnica detrás de cámara, pero les garantizo que es muy interesante lo que hemos estado preparando y espero que lo disfruten ustedes ahora como lo hemos disfrutado nosotros al momento de armarlo. Así que muchas gracias a todos ustedes y también acá a los compañeros por estar presentes. Le damos paso en primer lugar a Esteban. En Alberti tenemos muchas obras de Salamone, pero no han sido el único arquitecto, digamos, con reconocimiento que ha estado trabajando aquí y el cementerio es prueba de ello. Vamos a ver en esta primera parte también una fuerte intervención del arquitecto Ansel en Alberti para después poder entrar al cementerio y recorrerlo. Esteban. Bueno, buenas tardes. Hay algunas personas que conozco en el encuentro y me da muchísimo placer poder compartirles esta tarea que hemos desarrollado. Quería, antes que nada, bueno, enmarcar dónde está ubicado Alberti, que es parte de la Cuenca del Salado, a 189 kilómetros sobre la Ruta 5 de la capital federal. Limita con el partido de Bragado, Chivilcoy, 25 de Mayo y Chacabuco. Y como tantas ciudades o tantos municipios del interior, Alberti no ha quedado afuera de ese desarrollo que de alguna manera se dio en esas décadas de principios del siglo XIX, y nosotros queremos mostrarles qué es lo que de alguna manera le ha dado esa impronta a nuestra ciudad. En principio decir que creo que es importante remarcar que este espacio de uso público y de marcado contraste entre la clase popular y aristocrática es definitivamente el ámbito desde el cual se puede interpretar la diferencia clasista que hoy todavía existe en nuestra ciudad y principalmente en el país y en el mundo, ¿no?
El pórtico, que es obra, como decía Hernán, del arquitecto Ansel, conformado por 4 columnas de orden jónico, es ese tipo de pórtico tetrástilo como acostumbraban a usar los griegos, ¿no? Da acceso al cementerio tal cual lo conocemos ahora. Ahí podemos verlo, cómo de alguna manera nos vamos acercando si venimos desde la ciudad. Se encuentra casualmente también a 15 cuadras del centro, tal cual el de San Isidro. Y dentro de la obra de Ansel, que de alguna manera delimita definitivamente lo que hoy conocemos como el trazado de nuestro cementerio, también está el panteón de la familia Vacaresa, ¿no? Esa familia que se instala originalmente en nuestro partido y que creo que, bueno, después Raúl podría explayarse un poco más al respecto. Creo que marca claramente esa diferencia entre una clase y otra. Originalmente había bóvedas que eran anteriores a estas edificaciones, a estas construcciones que estamos viendo actualmente. Ahí se puede ver en el fondo, después del peristilo, la bóveda de la familia Vacaresa. Pero anteriormente, como les decía, ya había un trazado, ya había un sector que era delimitado por una verja y un portón de acceso, que de alguna manera conformaba ese trazado de bóvedas de familias que habían sido, que habían llegado a nuestra ciudad allá por fines del 1800, familias inmigrantes. Casualmente, una de esas familias después da paso al señor Huberto Elif, que fue intendente en el proceso en el cual se dio esta posibilidad de construcción de este pórtico, acompañado también por otras obras que le dieron de alguna manera una cierta modernización a la ciudad, ¿no? Ansel también diseñó dentro de nuestra ciudad lo que es la iglesia actual y también hizo arquitectura doméstica. Podríamos hablar muchísimo de Ansel, realmente tiene una tarea de estudio bastante interesante, pero principalmente contarles esto, ¿no? Esta posibilidad de que este arquitecto, que tengo entendido tenía alguna relación con la familia Vacaresa, también nos dejó obras que hoy por suerte perduran. Él hablaba también de la importancia del patrimonio construido, de su preservación. Creo que la comunidad de Alberti ha hecho honor a esa idea que él tenía, porque, bueno, como verán, todavía esas obras siguen en pie, algunas casi centenarias. Como decía Hernán, las obras de Ansel son también contemporáneas a las obras de Francisco Salamone. Si bien Francisco Salamone llega años más tarde a nuestra ciudad, casualmente cuando Salamone inaugura o entrega la intendencia en ese momento del señor Manganiello la construcción del Palacio Municipal, el monumento a la bandera en la plaza principal de Alberti, el pórtico al parque, entre otras obras, Ansel todavía se encontraba en el proceso de construcción de la iglesia. Entonces, de alguna manera se han encontrado en nuestra ciudad, y qué importante esto, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que Salamone, además de construir grandes edificios como son algunos cementerios, también destruyó algunos otros, ¿no? Digamos que en este caso no ocurrió en Alberti, por suerte se pudo preservar el pórtico del cementerio, y de alguna manera convivieron esos dos estilos tan disímiles que hoy son definitivamente el lenguaje que aún perdura de lo que es nuestro estilo arquitectónico y nuestro estilo de ciudad, ¿no? Y para darle paso a Raúl, importante esto, ¿no? Mencionar el aporte de Ansel a través de sus ensayos, ¿no? Principalmente el ensayo denominado La Biblia de Piedra, donde él se empezaba a cuestionar algunas cuestiones que, valga la redundancia, que tienen que ver con los estilos, ¿no? Este estilo neoclásico que de alguna manera le da lenguaje a muchísimas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, ya eran cuestionadas por él casi en el mismo momento que estaba desarrollando la ejecución de la obra del cementerio, ¿no? Porque él lo publica en el 24 y en el mismo año
se desarrolla esta obra, donde él decía, bueno, claramente el neoclásico es un copy-paste de muchísimas corrientes, ¿no? Pero él ya empezaba a cuestionar eso, y después llega Salamone, ¿no? Con esas líneas puras y ese estilo futurista y modernista, ¿no? que tiene origen en la Italia de Mussolini, y casi como una especie de encuentro mancomunado, ¿no? De esta idea de cambiar algunas cosas y algunas técnicas que claramente dieron ese estilo a algunas ciudades, y por suerte, digo, insisto en esto, creo que nosotros tenemos que estar contentos, digo, y celebrar este momento de poder mostrarles esas obras que van a cumplir ya algunos cuantos años, y que podemos proponerlas como parte de algún recorrido turístico, de algún recorrido atractivo, para que se puedan acercar a nuestra ciudad. Creo que la importancia de estos encuentros, y celebro el trabajo de María, me parece que son importantísimos, y está buenísimo que se den en este contexto donde casi no podemos movernos de nuestras casas, y que podamos de alguna manera entrar en las casas de ustedes a través de contarles y de mostrarles cómo son nuestras ciudades. Es sumamente importante para lo que se puede llegar a venir. Así que le doy la palabra a Raúl, y le agradezco una vez más a Hernán por haberme permitido acompañarlos en este encuentro. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, tal como lo comentaba Esteban, el trazado del cementerio tuvo dos etapas. Una básicamente a través de una calle principal, que es una especie de avenida, que fue la que le dio origen, y después se trabajó sobre una cuadrícula ortogonal como todas las ciudades. Eso permitió que cuando se estableciera el predio central y el frontis de acceso por el cruce de las vías del ferrocarril, esa cuadrícula se interrumpiera y se tuviera que tomar una línea diagonal, lo que marcó que esa cuadrícula prácticamente perfecta se transformara en un esquema radial. Un esquema radial que, a partir, como lo estamos viendo ahora, desde el pórtico de acceso que mencionaba Esteban recién, nosotros podemos visualizar prácticamente todo el cementerio desde un lugar privilegiado, que es esa gran plataforma de acceso. Una plataforma que con unos escalones de mármol se accede, y por la misma cantidad de escalones se desciende en la parte posterior. Creo que también un poco la idea es la esencia de la vida. Llegar a un lugar donde se asciende, un lugar donde uno se estabiliza, y después esa plataforma nos muestra el interior, que es el devenir de toda persona. El resto fue un trazado que fue en forma perimetral, tiene alrededor de 2 hectáreas, el predio total del cementerio, ahí prácticamente se ven las cuadrículas. Esa es la avenida, la que llamamos la avenida principal, o lo que era la primer calle de acceso y la parte original, a partir de la cual se fue generando después el resto. Al fondo se ve lo que mencionó Esteban, que es una estructura muy simple, típica de Salamone, que es la obra de él, y podemos empezar a observar distintas, esta bóveda de la familia Kenny, una de las más antiguas, y podemos encontrar distintos estilos de bóvedas que se fueron desarrollando a través del paso del tiempo. Lamentablemente, como podrán apreciar, hay algunas que están en buen estado de mantenimiento y otras que le falta justamente ese mantenimiento indispensable para poder preservarla. Por supuesto, estamos hablando de edificios que tienen más de 100 años algunos, ¿no? Por eso también el estado. Vemos los distintos estilos, la forma de las columnatas principales, los escalones de mármol que dan acceso a un pórtico, que generalmente era el acceso,
Y después las demás construcciones tomaron otras características donde predominaba básicamente materiales como el mármol, mármol negro o granito blanco. Esa bóveda en diagonal es una esquina. Esta hubo una cierta confusión en un momento determinado de por qué aparecían esas cruces, ¿no es cierto? Justamente en contraste con la obra de Salomón, es una casualidad, porque ese sector estaba dedicado básicamente a algunos habitantes albertinos que por escasez de recursos no disponían de posibilidades de tener una bóveda que los alojara, un nicho. Entonces los empleados municipales que trabajaban ahí construían un molde muy simple que era la cruz blanca y eran ubicados en ese sector, ¿no es cierto? Que era generalmente el sector periférico de todo el cementerio. Dentro del recorrido que podemos hacer, podemos encontrar, bueno, ya la vimos recién, una de las bóvedas principales es la de la familia Bacareza, que ocupa un lugar preponderante con el que prácticamente no vamos a chocar. Previo a esto vamos a encontrar un ángel de mármol, de autor desconocido, lamentablemente. Tenemos el video del ángel para poder mostrárselo a los... Si está la imagen del ingreso, sí. La imagen es un ángel en una actitud que invita un poco al recogimiento, ¿no es cierto?, por el lugar al cual uno accede. Ese es el pórtico de acceso que describió Esteban, la escalinata de acceso. Ahí descendemos y nos encontramos, ¿no es cierto?, frontalmente a ese ángel en una actitud, ¿no es cierto?, de contemplación y de resignación, podría ser, en mármol, ubicado en el lugar preponderante del cementerio. Una de las características también que vamos a encontrar y de los cuales nos orgullecemos los albertinos es de que Alberti es una tierra de escritores y de poetas. Y si hacemos un recorrido hacia el lado, hacia un lateral, hacia el lado derecho, luego que descendemos al Camposanto, nos vamos a encontrar en ese lugar con 3 tumbas que quisieron, por algún motivo de la vida y de su muerte también, estar juntos. Son las de Vicente Barbieri, la de Ángela Colombo y la de don Juan Ferreira Basso. Antes de llegar a ella, por ese camino nos vamos a encontrar, lo vimos recién, como recibiendo a los otros poetas que es la que se llama la calle de los poetas, la de don Leolindo Praglia. Vicente Barbieri, que siempre amó a su río salado, río serpenteante, que cruzó como un tajo la provincia de Buenos Aires y dejó su huella en Alberti. A pocos metros de donde él descansa se encuentra su río amado. Al lado, don Juan Ferreira Basso, ¿no es cierto?, que nos enseñó a ver el otro lado de las cosas, como él lo solía decir en su programa habitual de radio. Y al lado, la poetisa albertina Ángela Colombo, quien, como despedida de este recorrido poético, deja una lápida muy sentida donde hace mención y dice que cuando las agujas del reloj se hallan para mí detenidas, déjame al menos el recuerdo de un beso.
Bueno, ahora lo que estamos viendo es un repaso de las diferentes bóvedas, las diferentes obras que se observan en esa avenida que señalaba tanto Raúl como Esteban, que sería la avenida principal del cementerio original, ¿no? El trazado original previo a que se construyera el portal de acceso. Estamos viendo ahora el recorrido por la avenida, desde que descendemos al ingreso hasta lo que es la obra de Francisco Salamone. Que podemos comentarles también a quienes nos están acompañando una particularidad que cuando revisamos la documentación existente en el municipio vinculada a las obras realizadas por Francisco Salamone, esa cruz que vemos ahí, que funcionó, creemos desde siempre como un depósito, aparece como la morgue del cementerio, al menos así se la mencionan en las licitaciones, y una curiosidad en la que todavía no hemos ahondado. En las licitaciones, en la apertura de los sobres, aparece como una descripción que en el cementerio se realizan la morgue y obras de arte. No tenemos al menos identificadas cuáles serían esas obras de arte, inclusive no sabemos si llegaron a realizarse, ¿no? Pero bueno, es ahí un dato que aparece para profundizar al momento de las investigaciones históricas, ¿no? Bueno, aquí aparecen otras bóvedas que ya no son de esa avenida, pero que son también de las más importantes, al menos por el tamaño, ¿no? Creo que si hay un lugar que nos iguala es el cementerio, Sí. desde lo arquitectónico, ¿no? Sí, bóvedas que por cierto son de estilo moderno y art déco, algunas de ellas, y que de alguna forma vienen a ponerle el corte a este tipo de arquitectura, ¿no? Porque se llega hasta un determinado periodo y después, bueno, no por una cuestión de espacio, sino por una cuestión cultural también, ¿no? Se empieza, y tal vez de crecimiento, porque claramente Alberti se ha mantenido en su cantidad de habitantes y casualmente las familias de la aristocracia ya tienen sus bóvedas, no sé si le faltará a alguna de ellas, el resto se ubica en otros sectores, ¿no? Pero también es importante, es importante resaltar la carpintería, ¿no? Que se puede encontrar en este patrimonio tan valioso que tenemos, que por cierto, y los vitró, definitivamente, que generalmente miran hacia el interior, entonces cuando uno va recorriendo el cementerio no los puede apreciar, pero basta con investigar un poco para encontrarlos. Creo que el cementerio Alberti tiene también muchos misterios interesantes. Sí, y algo que Raúl siempre ha comentado en diferentes charlas que ha dado o al momento de conversar con medios de comunicación vinculado a lo que es el cementerio, lo que vemos también es la prueba del gran generador de trabajo que era el cementerio en su momento, ¿no? Los diferentes oficios, los diferentes rubros de los que se demandaba mano de obra, no solamente de lo que es la arquitectura, digamos, sino el mantenimiento de las cerraduras, bueno, un amplio rubro que se mantenía a través de los trabajos que se hacían en los cementerios. Para agregar un detalle a la descripción, también se encuentran, digamos, el perímetro, la mayoría del perímetro son panteones, si está bien dicho. Uno de ellos, quizás el más importante, es el que tiene la sociedad italiana y española de nuestra ciudad. Allí, ahí vemos uno el perímetro que es continuo, viéndolo en la pantalla a la derecha, lo que es el frontón, corresponde al panteón de la sociedad italiana y española de nuestra ciudad. En esa imagen se ve prácticamente una de las cosas que comentaba Esteban, que es cómo se estructuró a partir de una zona central las bóvedas de mayor, donde se invirtió mayor recurso económico, mientras que en las partes linderas, ¿no es cierto?, se fueron estratificando familias que podían acceder a una nichera simple o entidades que construían nicheras o el mismo municipio construía y las arrendaba por un tiempo determinado.
Bien. Bueno, este es a grandes rasgos un panorama del cementerio municipal de la ciudad de Alberti, que al momento de armar la charla también en varias ocasiones decíamos, bueno, vamos a mostrar lo que podamos, pero que también de alguna manera sirva como gancho para que una de las cosas que se lleven todos ustedes de esta charla es el apunte de que cuando post pandemia podamos visitar la ciudad de Alberti para poder, bueno, hacer otro recorrido y, bueno, y verlo en persona, ¿no? Exacto.